El suelo. El suelo es el material blando que cubre la superficie de la tierra y que proporciona el lugar de desarrollo de las raíces de las plantas. El suelo representa una parte esencial del ecosistema. Un ecosistema es una comunidad natural en la que los diferentes tipos de plantas y animales conviven estrechamente juntos, obteniendo de aquí los materiales necesarios para su supervivencia dentro de la comunidad y los recursos naturales. Textura. Los suelos son una mezcla de partículas minerales y orgánicas de diferentes formas y tamaños. Su distribución por tamaño se denomina textura. Existen tres maneras para determinar la textura de un suelo. La primera es la granulometría, que es la proporción de arena, limo y arcilla que contiene un suelo. La segunda es textura, que es el tipo de suelo según su granulometría. Y la tercera es el análisis granulométrico, que es la determinación de porcentajes de arena, limo y arcillas en un lugar después de separar los fragmentos más grandes. Granulometría. Es la distribución porcentual en masa de los distintos tamaños de partículas que constituyen una muestra de suelo. Por lo tanto, es la proporción de arena, lino y arcilla que contiene un suelo. El tamaño de las partículas de un suelo puede ser muy variado, desde micras hasta bloques de grandes dimensiones. La medida de dicho tamaño se conoce con el nombre de granulometría. Una parte importante es las dimensiones por tamaño de las partículas del suelo. Estas pueden ser muy variadas. Pueden empezar desde la arcilla, que es la más fina, hasta las piedras, que son las más elevadas. La arcilla cuenta con un diámetro de 0.002 y las piedras cuentan con un diámetro mayor de 60. Una parte importante. Clasificación del suelo según la textura. Se dice que el suelo es arcilloso cuando en su composición tiene más del 40% de arcilla. Un suelo limoso cuando en su composición tiene más del 45% de limo. Un suelo arenoso cuando en su composición tiene más del 50% de arena. Y un suelo franco cuando en su composición tiene 45% de arena, 40% de limo y 15% de arcilla. Los suelos arcillosos son aquellos que están formados principalmente por arcilla. Es un tipo de suelo que cuando está húmedo o mojado resulta pegajoso, pero cuando está seco es muy fino y suave, dado que la arcilla está formada por partículas diminutas que miden menos de 0.005 milímetros de diámetro. Desde un punto de vista de la textura tiene una consistencia plástica y puede ser molde. Son suelos que para la agricultura se conocen como suelos húmedos y pesados. Son muy impermeables dado que no dejan pasar el agua o el aire. Todo aquello propicia que sean suelos donde el agua se estanque con facilidad. En este tipo de suelo se necesita realizar un sistema de drenaje adecuado, porque después de la lluvia el agua se queda retenida en la superficie. Presenta un color marrón oscuro. Los suelos arcillosos al secarse quedan muy compactos y duros y se caracterizan por aparición de grietas. La ventaja principal es que son suelos que conservan fácilmente la forma que les damos al trabajar. Los suelos arenosos son aquellos que están formados mayoritariamente por arena. La arena son partículas pequeñas de piedra de carácter silicio, con un diámetro de entre 0.02 y 2 milímetros. A diferencia de la arcilla, cuando esta está húmeda o mojada, el suelo arenoso no es enganchado. Los suelos arenosos no retienen el agua y rápidamente se hunde a las capas más profundas. Son suelos considerados secos en donde hay poca humedad, presenta colores claros. El cultivo en suelos arenosos es muy difícil y requiere un gran esfuerzo. A diferencia de otros tipos de suelos como el arcilloso, requieren un riego continuo y un trabajo constante.
suelos limosos son aquellos suelos que contienen mucho limo. El limo es un tipo de material muy fino que ha sido llevado a un lugar a través de los ríos o arrastrados por el viento o la lluvia. Es un tipo de suelo muy compacto y sin llegar a serlo tanto como los suelos arcillosos. Los suelos limosos suelen presentarse junto a los lechos de los ríos y son muy fértiles por la cantidad de minerales arrastrados por la corriente. Este tipo de suelo es muy utilizado para cultivos de verduras y hortalizas. Los suelos francos se considera que tienen una textura ideal porque tienen una mezcla equilibrada entre arena, limo y arcilla. Esto supone un equilibrio entre la permeabilidad y retención de agua y de nutrientes. Además tienen un gran porcentaje de materia orgánica. Se utilizan cada vez más los diagramas triangulares, siendo el triángulo de referencia un triángulo equilátero. Un lado del triángulo corresponde a la arcilla, el otro al limo y el tercero a la arena. Cada uno de sus lados se encuentra graduado de 10 en 10 y va del 0 al 100. Y sobre la retícula se encuentra un transporte de cantidad del elemento que representa. El interior del triángulo está dividido en casillas. Cada una de ellas representa una clase textural del suelo caracterizado por las proporciones de los elementos dominantes. El triángulo se lee de una manera en particular. Para la arcilla se lee horizontalmente. Para el limo se entra la lectura en forma diagonal pero para abajo. Y para la lectura de la arena se lee diagonalmente para arriba. Las clases de texturas que se encuentran en el triángulo son la arcilla, arcillo arenoso, arcillo limoso, franco arcillo arenoso, franco arcilloso, franco arcilloso limoso, franco arenoso, franco limoso, arena, arenoso franco. Densidad. Existen dos tipos de densidad, la densidad aparente y la densidad real. La densidad real es el peso de las partículas sólidas del suelo relacionado con el volumen que ocupan sin tener en cuenta su organización del suelo. Por lo tanto, la densidad real se determina dividiendo el peso del suelo secado a estufa por el volumen que ocupan los sólidos. Densidad. Existen dos tipos de densidad, la densidad aparente y la densidad real. La densidad real es el peso de las partículas sólidas del suelo relacionado con el volumen que ocupan sin tener en cuenta su organización del suelo. Por lo tanto, la densidad real se determina dividiendo el peso del suelo secado a estufa por el volumen que ocupan los sólidos. La densidad real de los suelos minerales más comunes varía de 2.500 a 2.700 kilogramos por metro cúbico. La densidad aparente del suelo incluye varios factores, como la densidad de las partículas del suelo mineral, la cantidad de materia orgánica, la compactación del suelo, actividades de animales que excavan en la tierra, tales como lombrices o abundancia de raíces de las plantas. Por lo tanto, es la masa contenida en una unidad de volumen de una muestra del suelo tal como es, incluyendo el volumen ocupado por los. Los huecos que dejan entre sí las partículas sólidas del suelo pueden ser 3. Poros, que son huecos que dejan las partículas y los agregados. Tienen contornos irregulares y están conectados entre ellos, lo que favorece la circulación de agua y aire. Los canales, que son huecos comunicantes que se forman por la actividad de la fauna del suelo. Y las fisuras o grietas, que son huecos intercomunicados que se forman como consistencia de la retracción del suelo. Como consecuencia de la textura y estructura del suelo tenemos su porosidad, es decir, su sistema de espacios vacíos o de poros. Los poros se distinguen por
macroscópicos y microscópicos. Por lo tanto, la porosidad total o espacio poroso del suelo es la suma de macroporos y microporos. Las características del espacio poroso dependen de la textura y de la estructura del suelo. Los macroporos no retienen el agua contra la fuerza de la gravedad y por lo tanto son los responsables del drenaje y la aireación del suelo, constituyendo además el principal espacio en el que se desarrollan las raíces. Los microporos, por el contrario, son los responsables de la retención del agua, parte de la cual es disponible para las plantas. La expansividad del suelo es una propiedad física que puede evaluarse en una cimentación. En las estructuras constructivas existe un hinchamiento del suelo cuando aumenta la cantidad del agua y se retrae cuando disminuye el agua. La expansividad del suelo es una propiedad física. La consistencia del suelo es la firmeza con que se unen los materiales que lo componen, o la resistencia de los suelos a la deformación y la ruptura. La consistencia del suelo se mide por muestra del suelo mojado, húmedo y seco. La consistencia del suelo